Hola, ¿cómo están gentes de YouTube? Hoy les traído la continuación del video que había hecho sobre la exploración de webshots, pero admito que faltaron cosas por explorar, por lo cual les traigo la segunda parte de esa exploración de webshots versión 1.0.3.3826 para que sepan cómo manejarlo, por lo cual aquí no pierdo más el tiempo y a comenzar con el video entonces. Bueno, aquí voy a abrir el programa Webshots para que lo vean que funciona de maravilla, por lo cual le hundo doble clic, acepto permisos de administrador y este es el programa. Además voy a hundir unas imágenes para que vean que me las pone en el fondo de Windows, y si me las pone correctamente, bueno, hay un truco para que les funcione, ya que lamentablemente el programa no funciona bien en sistemas operativos de 64 bits, ya que se congela el tiempo de duración de la imagen y el cambio de la fecha si tienen la fecha activada, como a mí me pasó en Windows 10 que tenía la versión de 64 bits, en donde estaba esa sexy modelo jejeje. Pues hay que hundir clic derecho al acceso directo, luego en mostrar más opciones, propiedades, y aquí en propiedades nos dirigimos a compatibilidad. Luego aquí tenemos que marcar la casilla que dice ejecutar este programa en modo de compatibilidad para, y aquí escogen cualquiera de las opciones que se ven aquí, pero lo que más recomiendo es la que dice Windows XP Service Pack 2 o Windows XP Service Pack 3, para que no te cierre el programa por completo y se quede ejecutándose, ya que lo verán en el botón de la flecha hacia arriba en la barra de tareas, en donde están los iconitos, por lo cual déjenlo así en esos dos modos, que son Windows XP Service Pack 2 o Windows XP Service Pack 3, para que el programa les funcione bien. Y teniendo todo listo, eso me dirijo a la carpeta de webshots que la tengo en la unidad C, o disco local C, por lo cual aquí voy, aunque ya estoy aquí XD. Aquí dentro de la carpeta nos encontramos dos archivos de webshots que dicen SWebExec y Webshots Tray. Bueno, el Webshots Tray son los protectores de pantalla, por lo cual recomiendo no ponerle modo compatibilidad, ya que funciona correctamente, aunque tenga ese bug de la pantalla gris y el puntero para que después te haga reiniciar el sistema operativo usando el botón de reset de la torre de PC, si alguna PC lo tiene, sobre todo algunas de las modernas, ya que otras ya ni vienen con ese botón, pero de todas maneras déjenlo así sin modo de compatibilidad. Mientras tanto, el SWebExec es el programa que ya tiene el modo de compatibilidad ya configurado. Nota, si van a crear un acceso directo y ponerlo en el escritorio, cámbienle el nombre a Webshots Desktop, ya que así se nombra el programa cuando tú lo instalas y se crea el acceso directo, por lo cual espero que haya quedado claro y sigo con el video. Como se mostró anteriormente, cuando entré a la carpeta de Windows, mostré la imagen que les enseñé que es Webshots for Dell, pero en este caso lo cambia a Webshots for PC, debido a la carpeta de usuario, y además que esa imagen va cambiando constantemente cuando le hundes clic a las imágenes que están en el programa, y como vieron o están viendo en la vista previa, es la imagen que se ve en el fondo de pantalla de nuestro escritorio, el Webshots, que son los protectores de pantalla, como ustedes ya lo vieron. Además que les muestro las propiedades. Además, para acceder a los protectores de pantalla, le hundimos clic derecho e instalar. Bueno, en los protectores de pantalla nos encontramos con el clásico de burbujas, cintas, formas y figuras, fotografías, galería fotográfica de Windows Live, texto 3D, vacío y, como no, el Webshots. Además que estoy mostrando los protectores de pantalla hundiendo en vista previa, como lo habían visto o están viendo ustedes. Parece que hundí el botón equivocado, jejejeje.
Listo, ya son las vistas previas de los protectores de pantalla, por lo cual vayamos a pasar al programa, donde les voy a explicar algo importante a ustedes si quieren meter una galería de imágenes, o álbum o colecciones como se dice ahí en inglés. Bueno, como ven aquí en la izquierda nos encontramos con todas las colecciones que vinieron en el programa cuando lo vi por primera vez en el computador de la finca a la memoria y sí, todo eso está subido en Mediafire para que ustedes lo pongan con todo. Además otra vez me dirijo a la carpeta de webshots. Y entro a la carpeta de Collections y vean todas las colecciones creadas ya dentro del programa. Nota, en esa carpeta también se muestra el instalador del programa llamado Webscape, si lo quieren instalarlo de manera limpia, por lo cual les doy una demostración abriéndolo. Ok, siguiendo con el programa, pues aquí estoy mostrando la mayoría de colecciones que tiene ahora el programa y además mostrando imágenes al azar. Otra cosa es que no puedo mostrar cualquier tipo de imagen. Ok, siguiendo con el programa, pues aquí estoy mostrando la mayoría de colecciones que tiene ahora el programa y además mostrando imágenes al azar. Otra cosa es que no puedo mostrar cualquier tipo de imágenes, debido al monitor que poseo, ya que tiene un problema y es el parpadeo, que de verdad es muy molesto a mi parecer, por lo cual les estoy mostrando casi la mayoría de imágenes de las que no sufre ese parpadeo el monitor, y además la clásica imagen que les mostré en la parte de comunidad. Y otra cosa es que así se ve el programa maximizado. Bueno, una cosa que se me olvidó y es que las imágenes que tiene el programa están a 1024 x 768, es por eso que tiene unas partes negras ya que la pantalla es 1080p, pero de todas maneras no hay ningún problema ya que si tienes el sidebar activo pues no tapa la fecha que está en la parte de arriba a la derecha de la imagen como la ven ustedes. Además tengo unas imágenes que no son 1024 x 768, sino 2000 x 1301 y se adapta bien sin que se tape la fecha de arriba con los gadgets del sidebar. Por cierto, esta es la imagen que les mostré en la publicación que les hice en comunidad. Bueno, pasemos a la parte de crear una colección, y es que tienen que hundir en el apartado donde dice Collections y luego en Make New, ahí puedes cambiar la categoría que en este caso es Custom o Sampler, además que puedes escribir el nombre de la colección que tú quieras, depende de la categoría que le des, como por ejemplo puse videojuegos y se me abre una colección vacía donde la tenemos que llenar, y para llenarla hundes doble clic a estos cuadros, buscas la imagen en donde la pusisteis, que en este caso está en el escritorio, además que se trata algo de juegos free, y ya teniendo seleccionada la imagen le hundes en abrir, como ven ustedes la imagen ya se encuentra puesta, por lo cual hundo doble clic y ya se me pone en el fondo de pantalla. Bueno, como había dicho en poner imágenes así completas, y que si tienes el sidebar activo, pues como se ve ahí tapa la fecha, por lo cual es mejor una imagen que tenga partes negras en los bordes, así como vieron las imágenes anteriores, por eso es mejor que ustedes escojan las imágenes que van a poner ustedes.
Además que ustedes van haciendo todo esto para completar la colección que ustedes le pongan, y por cierto las imágenes se guardarán en la carpeta de Collections en un archivo llamado WBZ, como les mostré anteriormente cuando ingresé a la carpeta, por lo cual no te preocupes en eliminar las imágenes que tú descargaste, ya que las guarda y quedan dentro del programa en ese archivo WBZ que les dije anteriormente. Además, para eliminar una colección le hundes clic derecho en la colección que seleccionaste y hundir donde dice delete para después hundir en sí al mensajito que salió ahí, pero antes de hacer eso no olvides cambiar la imagen que está en el escritorio, o sea el fondo de pantalla, para así poder eliminar la colección. Otra cosa, y es que aquí muestro la colección que yo creo que se trata de la ciudad donde yo vivo, jejejeje, y algunas imágenes tiene diferente resolución, en especial la que tiene 2000 por 1301, y otra cosa es que no pongo todas las imágenes ya que algunas podrían causar parpadeo a la pantalla. Además de la quebrada que se encuentra en el Parque de la Cucaracha XD. El club de amas de casa que se encuentra en el Parque de la 34 XD. Un vistazo al aeropuerto Benito Salas como se ve en acercamiento. Ese edificio no sé cómo se llama, pero le logré tomarle foto en una cámara digital, así es, no del celular. La ciudad es de los aires y de verdad se ve bonita, jejejeje. Bueno, ya son la mayoría de imágenes que quise mostrar, ahora pasemos a la configuración del programa, que es en Settings hundiendo clic al botón del mismo nombre. Como ven, en configuraciones nos despliega el apartado donde hacemos modificaciones a las imágenes o wallpaper, además de la duración de las imágenes, en este caso sería en 15 minutos como se dice ahí. Bueno, había salido de la configuración del programa para minimizarlo y luego volver a entrar, ok, aquí en el apartado de wallpaper ya dije que era hacer modificaciones a las imágenes o wallpaper, además de la duración de las imágenes, por lo cual pasé al siguiente que es el downloads, perdona calendar, y aquí es para poner la fecha. ¿Y qué pasa si la quito? Pues deseleccionando las dos casillas y luego hundir en aceptar automáticamente la fecha se quita, pero ya seleccionando las dos casillas para después hundir en aceptar se vuelve a colocar en el sitio ya mencionado, así como vieron o están viendo en pantalla. Además aquí vuelvo a mostrar otras imágenes que están en otras colecciones y paso a la parte del iconito que está en aquella flechita de la barra de tareas. Yendo al iconito veo que el programa se cerró, y si esto suele pasar a ratos, pero con solo abrir el programa y luego en aceptar permisos de administrador para poderse abrir el programa por completo, además que el iconito ya se encuentra en aquella flecha. Y bueno gentes, esto es todo con el programa de Websource, lo que faltó en la explicación de la primera exploración, aunque hecho con Windows 11 ya que el anterior estuvo hecho en Windows 7 y ya quedó todo lo que deben saber del programa, además de lo que dije en aquella publicación en la comunidad de YouTube, por lo cual sin decir más, nos vemos en el próximo video, entonces chao. Si les gustó el video denle me gusta, suscríbete y comenta que es gratis. Además no olviden darle a la campanita para que YouTube verifique cuando yo suba un nuevo video, además en compartir el video para que más gente lo mire. No olviden visitar mi Twitter, X, mi página web, además del blog por supuesto y mis canales de otras páginas que están viendo aquí en pantalla. Les vengo a decir que ya está activado los supers o super gracias para quien quiera donar de cualquier valor, ya que eso se acepta en el canal y eso se verá en la moneda
moneda local de su país, pues en este caso en Colombia que es el peso colombiano y en el super gracias se puede donar desde 4.000 pesos colombianos hasta 1.000.000 de pesos colombianos, que es la máxima donación que da el super gracias, por lo cual cualquier valor monetario es aceptado en el canal y eso dependerá de la moneda local del país en donde están ustedes. Además no olviden visitar mi Reddit, donde ya subiré muchas cosas relacionado a mis canales como reemplazo al Facebook, ya que de verdad me serviría mucho interactuar mucho con ustedes ahí. Además, si quieren comunicarme conmigo les agradecería que se unieran a mi Discord para comunicarme con ustedes. Y bueno, esto es todo el video y hasta la próxima. Los saluda Clan969RP y hasta el próximo video, gentes. Saludos.